estudiar hoy el capítulo 8 y capítulo 9 de Apocalipsis. Y yo quiero que primero vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, el famoso, el famoso evangelio que todos conocemos. Gracias. Y vamos a leer un poco, porque este estudio de Apocalipsis 8 y 9, vamos a estudiar el juicio de Dios que vendrá en los postreros tiempos. Y yo no quiero que lo veamos con un espíritu de condenación, sino que lo veamos con un corazón agradecido de lo que el sacrificio de Cristo nos vino a librar. Amén. Entonces, aquí en San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a continuar leyendo el verso 17. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Cuál es el propósito para el cual Jesús ha venido? Para que el mundo sea salvo por medio de él. Y luego dice, verso 18: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Verso 19: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Es Cristo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Verso 21 dice: mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras sean hechas en Dios. Versículos más adelante, en el verso 36, también lo voy a leer aquí en San Juan 3, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. ¿Quién es el Hijo? Es Jesús, el Hijo de Dios. Dice: sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, danos entendimiento de esta palabra, de lo que vamos a estudiar en Apocalipsis capítulo 8, capítulo 9. Y Señor, que esto cree en nosotros un corazón bien agradecido por lo que tu sacrificio ha venido a hacer en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Sabe? San Juan 3, 16 al 21, el verso 36 que acabamos de leer, podemos ver que el creer en Jesucristo ha sido el todo de nuestra vida. Nos ha librado de la condenación eterna, nos ha dado una nueva vida. Y es bien claro Juan cuando dice que el que ha rehusado creer en el Hijo de Dios, ¿qué dice? La ira de Dios está sobre él. Y estas palabras tan fuertes, tenemos que entender de lo que significa. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos el conocimiento de la diferencia que hace Jesús en nuestras vidas, y que realmente Dios está reservando una ira santa para los últimos tiempos. Pero esta ira santa no está reservada para los que han creído en Jesús. No está reservada para su pueblo, para su iglesia amada. Está reservada desgraciadamente para el mundo que rehúsa creer en Cristo Jesús. Entonces aquí en Apocalipsis, vamos a Apocalipsis capítulo 8, ¿sí? Estamos estudiando el juicio de las trompetas, ¿ok? El juicio de las 7 trompetas. Y Apocalipsis 8, verso 1 dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Fíjate bien, los capítulos anteriores, después de una sublime alabanza que presencia el mismo apóstol Juan en el cielo,
ve al Señor, ve que los ángeles celestiales están adorando al Señor. Después de esta alabanza, el juicio de Dios es tan terrible, lo que va a venir, que los ángeles se quedan admirados y sin aliento. Y dice que por media hora hay silencio en el cielo. Entonces ya vimos que el rollo en el capítulo 4, 5, 6, que el Señor tiene en la mano, representa el título de propiedad de la tierra, pero además contiene el futuro terrible que le espera a los que rechazaron al Cordero. Es algo increíble esto. Hay silencio en el cielo. Juan está viendo esta revelación. Y viene lo que es el juicio de las trompetas. Vamos a leer aquí el verso 2. Dice, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios. Y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Esto es lo que está viendo Juan en el cielo, ¿ok? Y dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Ahí está la trompeta. ¿Ok? Este es el séptimo sello. Es la culminación de los 7 sellos. A continuación vienen las trompetas. Entonces, muchos se preguntarán cuando se estudia Apocalipsis que si los juicios de Dios, tanto de los sellos como de las trompetas, son literales. Pero escucha, la mejor manera de decidir si los juicios de las trompetas son literales o simbólicos es estudiarlos en comparación con las plagas de Egipto. Porque en las plagas de Egipto vemos como simbólico que Moisés tomó su vara y agitó las aguas del río de Egipto. Entonces en ese momento el Señor las transformó en sangre. Entonces es necesario que entendamos que cuando la palabra de Dios no nos habla en como si fuera algo simbólico, debemos de asumir que es literal. Entonces, si ya hubo plagas en el libro de Éxodo que Dios mandó a Egipto, también debemos de asumir que pueden ser literales el juicio de las trompetas que habrán de venir al mundo entero en el futuro. Entonces, las únicas excepciones son las trompetas, ¿verdad? Que vemos que se van a tocar y que están más allá de nuestra comprensión. No sabemos si va a ser literal una trompeta, un sonido, pero lo que sí podemos entender es que hay un juicio venidero a la tierra en los últimos tiempos. Entonces la primera trompeta, Apocalipsis 8, versos 6 al 7, dice, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre y que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Entonces esto no debiera resultarnos extraño, ya que también en Génesis vemos que Dios envió fuego a Sodoma y Gomorra. La segunda trompeta, dice el verso 8 del capítulo 8, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Esto es interesante, amados, porque es un hecho que habrá una gran cantidad de barcos en el mar, ya que en el mar Mediterráneo es el hogar de flotas militares, de barcos de las grandes potencias del mundo. Hay muchos barcos en el mar Mediterráneo. Entonces la Biblia nos está arrojando un dato profético de lo que habrá de venir. Ahora vuelvo a decir, este estudio de los sellos del Apocalipsis, de las trompetas del Apocalipsis, vamos a verlo con un corazón lleno de gratitud de lo que el sacrificio de Cristo nos está librando. ¿Por qué? Porque el Señor ha prometido venir por su iglesia. Y creemos
que Él viene antes de estas grandes tribulaciones, ¿ok? El Señor viene pronto por su iglesia. Entonces, la tercera trompeta, dice Apocalipsis 8, verso 10, dice: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, dice, y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Entonces esta antorcha ardiendo no es otra cosa que un meteorito, es literal. Entonces, el cual debe de caer a tal profundidad, en un punto tan adecuado, que contaminará el suministro de agua de la tercera parte de los ríos del mundo, y muchos van a morir. Vamos a la cuarta trompeta. Apocalipsis 8:12 dice: y el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Entonces, al parecer, la noche y el día se van a invertir. Van a quedar 16 horas de oscuridad y solamente 8 horas del día en esta cuarta trompeta. Ahora, aquí en el verso 13 hay un ángel que está advirtiendo. Y dice en el verso 13, capítulo 8, dice: y miré y oí un ángel, fíjate lo que está viendo Juan, un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, 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 de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los tres ángeles. Hasta ahorita las cuatro trompetas anteriores no son nada comparada a estas tres trompetas que vienen. ¿Me estoy entendiendo? Entonces, estos ayes del libro de Apocalipsis son en realidad la quinta, la sexta y la séptima trompeta. Y son juicios. El primer ay o quinta trompeta cubre un periodo de 5 meses y lo vamos a estudiar. El segundo ay o sexta trompeta puede cubrir un periodo similar. Vamos a leerlo aquí en el capítulo 9, primer ay, que es la quinta trompeta, verso 1. Dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio las llaves del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Dice: y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y dice: y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión, como cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. 5 meses sufriendo esto para lo que viene. Oye, si ha dado ansiedad esto de la contingencia del coronavirus, no es nada para lo que viene al mundo entero. Ahora vamos a entender esto. Observemos varios puntos interesantes y descriptivos. Aquí vemos que dice una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Entonces, no siempre una estrella se refiere al diablo, pero sí a seres angelicales. En este caso, obviamente se refiere a un tipo de ángel malvado que lleva esta llave, que quiere decir que lleva esta autoridad para abrir del pozo del abismo y poder sacar a este ejército de langostas que van a traer una destrucción al mundo. Ahora, fíjate bien, el versículo 2 menciona que se abre el abismo y se salen estas langostas.
Entonces, quienes llevan autoridad para dañar a los hombres, con excepción a los hijos de Dios que llevan el sello de Dios en sus vidas. Esto es muy interesante. Entonces, los que creemos en el arrebatamiento, la iglesia ya no está. Entonces, ¿quiénes son estas personas que llevan el sello de Dios en sus vidas y por lo tanto estas langostas no los pueden tocar? Bueno, estos son las personas que habrán recibido a Jesús en sus corazones, arrepintiéndose de sus pecados durante la tribulación, ¿sí? Después del rapto. Son cristianos que se han convertido, obviamente, y van a tener la promesa que Dios va a guardar sus vidas aún en medio de esta situación. Ahora dice, vamos a entender algunas interpretaciones. Algunas interpretaciones están relacionadas con los ángeles aprisionados que menciona Judas capítulo 6. Judas 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Por alguna razón la soberanía de Dios ha reservado a algunos ángeles caídos para el juicio del gran día. Vuelvo a repetir, vamos a entender esto con un corazón lleno de gratitud de lo que el sacrificio de Cristo ha logrado en nuestras vidas. Entonces, fíjate bien, es muy probable que estos ángeles sean parte de la rebelión que se originó en el cielo. Como sabemos, la tercera parte de los ángeles fue desterrada junto con Satanás, pues creó una rebelión Satanás, y Dios pudo haberlos aprisionados y reservarlos para el día del gran juicio. Otra posible interpretación es que simplemente al abrir el abismo, es una expresión como darles libertad para herir como los escorpiones por 5 meses. Venga obviamente de parte de la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque en la Biblia habla que Dios permite ciertas luchas y aún Dios permite a espíritus malignos hacer cosas con cierta limitación. Tenemos el libro de Job. Satanás se le presenta a Dios y le dice, oye, ¿no has considerado a tu siervo Job? ¿Y qué le dice Dios? Pues adelante, solo no toques su vida. Entonces estamos delante de un Dios lleno de amor y misericordia, y un Dios también de verdad, que es fuego consumidor y que Él prueba el corazón, y debemos descansar en su soberanía, y debemos de descansar en la verdad que Él nos ama y que por eso nos ha dado a su Hijo en la cruz. O sea, fíjate el amor de Dios. Estamos viendo el futuro a través de Apocalipsis, lo que va a venir. Y leemos en Juan capítulo 3 que el sacrificio de Cristo nos guarda de la ira de Dios, y el rechazar a Cristo nos expone al juicio de Dios. Entonces es interesante que antes de que venga esto, el Dios que nos ama ha provisto el único medio para salvarnos de lo que ha de venir al mundo entero. Dios es bueno. Dios no es injusto. Si fuera injusto, no hubiera provisto la salvación, pero Él la proveyó. Su justicia está siendo notoria en Apocalipsis porque está dando lo que merece el mundo. Pero su amor está siendo revelado. ¿Por qué? Porque no quiere muerte. Quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces estas langostas también pudieran ser algún tipo de maquinaria militar, tal vez. Muchos han interpretado esto, que se desatará para atacar, porque en el verso 7 dice que es semejante a las langostas. Entonces pudiera ser también un tipo de ejército, ¿verdad?, que traerá muerte y destrucción a la tierra. Vamos a leer el verso 7 de Apocalipsis 9. Dice, el aspecto de las langostas era semejante, dice, a caballos preparados para la guerra.
En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer y sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses, dice. Y tenían por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Abadón o Apolión quiere decir destructor. ¿Quién comanda estas langostas? El destructor. El primer ay pasó. He aquí viene aún 2 ayes después de esto. Entonces finalmente podemos concluir que literalmente son un nuevo género de langostas. ¿Por qué? Porque hay 2 razones. Dios creó todo lo que se ve de lo que no se veía, incluyendo animales. Entonces Él puede hacer soberana y posiblemente cualquier cosa. Y por ejemplo en Egipto Él manifestó una plaga de langostas. ¿Por qué aquí no lo haría? Pueden ser literalmente langostas. Viene la sexta trompeta, el segundo ay. Apocalipsis 9, verso 13 dice: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Ahora suena esto muy descabellado, el hecho de que el Señor tenga seres espirituales malignos atados o reservados para el tiempo del juicio, pero nos está diciendo la Biblia que estos ángeles están atados y reservados para ese momento juzgar a la humanidad. El río Éufrates en la Biblia es muy significatorio. Vamos a entender por qué. Este es el río que marca más límites en la Biblia. Limitó a Israel, a Egipto, al imperio persa. Entonces no es casualidad que estos 4 ángeles estén atados en este lugar de la tierra, porque algunos de los sucesos más grandes del mundo tuvieron lugar en el gran río Éufrates. El gran río Éufrates era el límite del jardín del Edén. El pecado original de la humanidad se cometió cerca de este río. Incluso ahí se peleó la primera guerra del hombre y se levantó la torre de Babel desafiando a Dios. Fue cerca de este río que Nimrod construyó la ciudad de Babilonia, donde se originó la idolatría y se extendió hacia el mundo. El concepto de Babilonia es muy importante en el estudio de Apocalipsis, ya que contiene un significado clave para entender otras cosas. Vamos al verso 16 de Apocalipsis 9, dice: y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Fíjate lo que comandan estos 4 ángeles reservados para este juicio. Un ejército de 200 millones. Dice: yo oí su número y así vi en visión los caballos y a sus jinetes. Dice: los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Nuevamente hay varias interpretaciones y vamos a mencionar 2. Es un ejército de hombres y sus corazas son algún tipo de chaleco militar, antibalas con protección. Y yo te quiero decir que actualmente China está en posición de tener un ejército de tal magnitud, o bien podría ser alguna alianza de varias naciones. Entonces estamos viendo tragedia tras tragedia en los postreros tiempos que vendrán al mundo entero. Un ejército con 200 millones de elementos. Yo me inclino que puede ser
una gran potencia mundial con aliados de otras naciones, destruyendo al mundo. La otra interpretación es que son espíritus malignos, ya que son comandados por estos 4 ángeles. Entonces vamos a recordar las reglas del estudio. Si el pasaje no nos hace ver que es simbólico, debemos asumir que es literal, que es literal. A fin de cuentas, todos estos acontecimientos fuera de serie, pues no debería sorprendernos, porque pues también vemos cosas fuera de serie en las demás partes de la Biblia, cosas sobrenaturales. Ahora vamos a terminar con el verso 20 y 21 de Apocalipsis 9. Y esto nos debe de llamar mucho la atención. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de la obra de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Fíjate bien, a pesar de la destrucción de la mitad de la población del mundo y de la tercera parte de los suministros del agua, de la luz, de la vegetación, la gente no se va a arrepentir. Nos podemos dar cuenta qué obstinado es el corazón del ser humano. Nos podemos dar cuenta lo peligroso que es el corazón humano. Es muy peligroso. Por eso es necesario que el corazón del ser humano tenga a Cristo. Por eso es necesario que la gente guíe su vida por la palabra de Dios y no por su corazón. Esto es lo que puede hacer el corazón humano. Delante de tanta tragedia, ¿cómo no se van a arrepentir? Esto es obstinación en medio de la necesidad. Y yo quiero decirte algo, iglesia, que nuestro mayor enemigo no es Satanás, no son los demonios, somos nosotros mismos. Por eso Romanos dice: preséntense como sacrificios vivos, santos, agradables. Renueven sus pensamientos con la palabra de Dios. No piensen como este siglo. ¿Qué necesita un cristiano para mantener su corazón enfocado en la voluntad de Dios y no en sus propias ideas? Humildad y arrepentimiento. Esa debe de ser nuestra oración diaria. Señor, ayúdame a ser un hombre. Ayúdame a ser un hijo tuyo que vive en constante arrepentimiento. El corazón del hombre tiene que ser doblegado. El corazón del hombre tiene que ser quebrantado. Y es el Espíritu Santo el que lo puede hacer. Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad y convencería de pecado. Mantente cerca del Espíritu Santo, conectado a Cristo. Él es el único que puede mantener nuestros corazones sensibles a su presencia y no endurecidos y no obstinados aún en medio de la necesidad. Amados, como dije al principio, veamos este estudio con mucha gratitud de lo que el sacrificio de Cristo ha logrado en nosotros. Por eso comencé leyendo el Evangelio de Juan. Y no es coincidencia que a Juan se le dio el Apocalipsis, se le reveló el Apocalipsis y también nos dejó el Evangelio de Juan el Señor. No es casualidad. Yo creo que Juan tuvo esta revelación y la vemos plasmada en el Evangelio de Juan. Dice: y vimos su gloria, hablando de Cristo, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Y Juan entendió muy bien. Por eso en Juan 3:16 nos muestra una gracia para todos, salvación para todo aquel que en Él cree, y vida eterna, libertad del juicio de Dios. Y en Apocalipsis Juan entiende la verdad y se le revela el justo juicio de Dios a la humanidad que resiste el evangelio de Cristo. Yo quiero invitarte, tú que me ves en tu casa, a no resistir al evangelio de Cristo. Sabes, cuando tú vives la fe del Hijo de Dios, tú eres libre del juicio de Dios que vendrá. Jesús vendrá por nosotros, por cada creyente que le entregó su corazón a Jesús, que se esforzó en caminar con Él. Jesús va a venir. Y la salvación no solamente es transformación de esta vida, ¿verdad?, a una nueva vida, vida eterna, sino también la salvación incluye que somos salvos del juicio que vendrá al mundo entero. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a darle gracias a Jesús por su salvación. Vamos a decirle gracias, Señor, porque si creo en ti es por tu gracia, es porque me has salvado. Gracias porque vas a venir por mí. Gracias, Jesús. Creemos en ti, Señor. Gracias, Señor, por rociar mi vida con tu sangre preciosa. Gracias, Jesús. Gracias, bendito Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Señor, gracias porque me has librado de tu ira. Gracias, Jesús, por pagar mis pecados en la cruz, por tomar mi castigo, llevarlo tú para que yo no fuera castigado. Gracias, Jesús. Señor, que podamos amarte, que podamos ser fieles a ti, a tus enseñanzas. Señor, que podamos ser discípulos en esta vida, apasionados por ti, enamorados de ti. Señor Jesús, que cada día podamos comprender cada vez más todo lo que significa tu salvación para nosotros. Gracias, bendito Señor. Gracias, Jesús. Yo quiero invitarte a repetir esta oración después de mí. Si tú no has entregado tu vida a Cristo, hoy es tu oportunidad. No lo dejes para mañana. Ábrele tu corazón a Jesús, repitiendo esta oración después de mí. Dile: Señor Jesús, me arrepiento por mis pecados. Te entrego mi vida. Reconozco que soy pecador y necesito tu misericordia. Perdóname, Señor. Límpiame, sálvame, transfórmame, Señor. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Hoy decido creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y es el único camino al Padre. Te doy gracias, Señor Jesús, por tu perdón y por tu salvación, que es por gracia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Busca a Jesús con todo tu corazón.